Sino que si uno habla con los historiadores, te dirán, los historiadores, no los políticos, que no estamos hablando de una conquista. Que en el caso de México estamos hablando de una historia de amor, estamos hablando del mestizaje, estamos hablando de españoles que llegaron a América prácticamente por accidente, porque no estaba en su ruta. Esa es la historia. ¿Por qué 5 siglos más tarde compartimos unos apellidos, una lengua o una religión? Si fuera a través del odio, qué raro es cruzarse odiándose, ¿no? Es un poco, yo creo que para que alguien cruce con otro, tiene que haber un poco al menos de sentimiento, ¿no? 5 siglos más tarde, aquí estamos vivos, en torno a esa comunidad que además cada vez es más viva. ¿No será que aquellos que no se quieren responsabilizar de los problemas de su pueblo son los que fabrican episodios para que se viva siempre con ese odio, con ese agravio, con ese complejo? Yo pienso que la alianza, el mestizaje, lo que nos une es un mensaje mucho más poderoso, es verdad, y pienso que el que pretende controlar el pasado de esa manera es porque aspira a hacer lo mismo del futuro. Ayuso vino a México y fue un desastre absoluto. México con X. Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió a Hernán Cortés, escribió México con J y salió antes de tiempo acusando al gobierno mexicano de perseguir. Pero lo más importante de esta historia no es Ayuso, sino quienes decidieron arroparla aquí y aquello que decidieron reivindicar. Vamos a ello. Todo arrancó con el homenaje que hicieron el pasado 4 de mayo a Hernán Cortés. En México. Homenaje organizado junto a Nacho Cano, ex miembro de Mecano y creador del musical Malinche. Fue arrestado en Madrid en 2024 por contratar a migrantes irregulares para esa misma obra. El evento originalmente iba a celebrarse en la Catedral de la Ciudad de México. Sin embargo, la arquidiócesis lo canceló, señalando que la Eucaristía no puede utilizarse para promover agendas políticas o históricas. Al final, el homenaje se llevó a cabo en el Frontón México, donde mientras afuera organizaciones indígenas protestaban, Ayuso celebraba la conquista. Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor. Y aquí hay que decir algo importante. Reconocer los horrores de la conquista de ninguna manera significa odiar al pueblo de España. El México de hoy no sería posible sin España. Compartimos idioma, cultura, historia, lazos familiares que se estrechan a ambos lados del Atlántico. Pero no por ello vamos a convertir la conquista en un cuento romántico en el que no hubo abusos y masacres. No podemos romantizar una invasión. Los abusos han sido reconocidos por la propia corona española. Porque sí, ocurrieron. Y aún así, en pleno 2026, la oposición mexicana decidió aplaudir este homenaje. Ayuso fue arropada por el PAN, por los gobernadores panistas de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, por Maru Campos, la gobernadora que recibió agentes de la CIA de manera ilegal, por Alessandra Rojo de la Vega, y por Ricardo Salinas Pliego en su Universidad de la Libertad. La llenaron de aplausos, reconocimientos y medallas. Todo financiado con 300.000 euros públicos de los madrileños. Lo que esto revela es una profunda crisis ideológica en la oposición mexicana. Porque aunque Morena le está echando ganas a hacer las cosas mal, ante la urgencia de una oposición proactiva en México, que hoy hay es lamentable. Una oposición que al no tener un proyecto serio, necesitan que venga alguien a repetir sus mismos discursos, pero con acento español, para darles la legitimidad que no encuentran, trayendo batallas culturales europeas como apuesta, en lugar de construir alternativas reales aquí en México. Pero mientras unos homenajaban a Ayuso, otros la confrontaban. La diputada Nayeli Muñoz le reclamó haber insultado a México. Yo sí creo que hay algunas expresiones que usted ha realizado contra las y los mexicanos que no estoy de acuerdo. Al mismo tiempo, una regidora de Morena vio al escenario con un cartel que decía "No tenemos agua", porque mientras había dinero público para homenajear a Ayuso, las familias de México enfrentan problemas de agua, salud y seguridad. Incluso la presidenta metió su cuchara en el conflicto. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. Ante este clima de rechazo a la visita de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió cancelar abruptamente su viaje, acusando que el gobierno de México estaba planeando cerrar el Hotel Xcaret, donde Ayuso iba a asistir a la entrega de los premios Platino. Sin embargo, eso nunca ocurrió. El propio hotel aclaró que le retiraron la invitación porque no querían que el evento se convirtiera en una plataforma ideológica, lo mismo que hizo la arquidiócesis. Así fue que Ayuso regresó a España, calificándose como perseguida política y donde fue criticada por asistir a una visita financiada con dinero público y que no aportó nada a los madrileños. Visita que lo único que buscó conseguir fue tensar la relación entre México y España, que tanto la corona como los gobiernos de ambos países llevan años reconstruyendo desde el respeto mutuo, no desde la glorificación de la conquista. Y hay mucho abuso, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy. Y es que esa glorificación de la conquista, en España y más aún en México, preocupa. Porque aunque a algunos la conquista pueda parecerles como un resentimiento antiguo o un trauma lejano, está muy lejos de serlo. México tiene problemas contemporáneos enormes. Corrupción, crimen, impunidad. Eso es obvio. Pero los problemas estructurales no aparecen mágicamente. Muchas de las jerarquías, desigualdades y dinámicas de marginalización que existen en México y que causan o agravan estos mismos problemas
Nacieron de instituciones virreinales que se perpetuaron a lo largo de siglos. Gran parte de la discriminación a los pueblos originarios de México, por el cómo hablan, por el cómo visten o por cómo se ven, surge precisamente de la conquista. Hoy en día en México las personas con un tono de piel más oscuro tienen menos acceso a oportunidades en educación, empleo y salud, todo mientras sufren de desplazos y abusos, de los que, ojo, no hay que ignorar la responsabilidad ni del Estado mexicano, ni de la larga herencia de despojo e instituciones que surgieron durante el virreinato, porque ignorarlo, o aún peor, negarlo, no resuelve los problemas. Una cosa es cuestionar exageraciones históricas, la mitificación, el uso político que el Estado le da a las comunidades indígenas o que le da a la conquista para evadir sus responsabilidades. Pero otra muy distinta es hacer apologismo, como lo hacen Ayuso, Nacho Cano, Rojo de la Vega, Zunzunegui y otras figuras. Un apologismo que solamente perpetúa las desigualdades y los mitos que las sostienen. Al final, España y México son pueblos hermanos, que pueden y deben celebrar su hermandad. Y para ello hay una historia repleta de episodios dignos, lazos familiares y amistades, un constante intercambio de dos culturas hermanas que se enriquecen mutuamente y que juntas caminan a un futuro brillante, uno que debe estar basado en el respeto y el cariño mutuo. México siempre será una tierra para debatir libremente ideas, pero no una tierra sumisa que niegue sus raíces y su historia. Bonito día. Era imposible que este viaje acabase de otra manera, después de las referencias aquí a narcoestado, casi narcodictadura, pero ha sido más de lo que se esperaba, el follón que se ha montado. Bueno, yo creo que a Ayuso le está saliendo mucho peor de lo que se esperaba. Evidentemente el viaje tenía un objetivo, que es un objetivo de polemizar. Ella ya lo hizo cuando vinieron aquí, por cierto, cuando vinieron a Barcelona, ya intentó polemizar con ellos, porque ella es su estado natural y le va bien, la polémica le va bien. Lo que pasa es que es un poquito más fácil polemizar en España, protegida por un entorno mediático muy favorable, en una ciudad como esta donde tiene mayoría absoluta, en un entorno cómodo, y contra Sánchez, que esta ciudad, que es donde ella, y esta comunidad, que es donde ella arrasa, es muy antisanchista, pues es mucho más fácil hacerlo que ponerte a discutir con personajes de nivel y encima en el país de ese personaje. Una de las cosas que en España han pasado más desapercibidas es el problemón que tiene la derecha mexicana con Ayuso. Ayuso le ha metido, y Ayuso se ha vuelto, entre otras cosas, o sea, no se ha vuelto, pero ha suspendido el viaje, entre otras cosas, o ha paralizado el viaje, porque la derecha mexicana se ha metido en un lío que, de hecho, ahora está todo el mundo diciendo yo no la he traído, nadie es responsable de haber organizado ese viaje, porque inicialmente la llevaba la derecha del PAN, que es un partido que ha gobernado en México muy potente, pero que ahora está en horas bajas, y la llevaba como gran estrella, y se metió en tantos líos en tan pocas horas y se la comió, porque esto objetivamente y políticamente se la comió con patatas esa señora que habla muy despacito, que no tiene nada que ver con Ayuso ni su trayectoria política, que tiene muchísima más trayectoria, muchos más años, ha sido alcaldesa de México, es una señora con mucho recorrido, con muchas carreras y mucha. Hablas de Sheinbaum. De Sheinbaum, que es una política muy, muy veterana y con mucho recorrido, que habla muy despacito y que parece tal. Bueno, pues hablando despacito, con una cosa que hace, que ya lo hacía su antecesor y padrino político de alguna manera, que es las mañaneras, que es una rueda de prensa, imaginaos que lo tuviéramos aquí, ojalá, una rueda de prensa del presidente de la República, pero vamos, el jefe de la política, todos los días a las 7 de la mañana, cada día, lunes, martes, miércoles, se la iba comiendo con patatas. Y cuando llega un momento que se la come con patatas, y además Sheinbaum, que es lista, dice, no, pero es que de lo que tenemos que hablar aquí no es de Ayuso, sino de quién la ha traído. Y entonces la derecha mexicana, que la ha traído, empieza a decir, bueno, a ver si bajamos esto, porque es que nos está suponiendo un problema. Ha supuesto un problema para la gente que la ha llevado. Entonces todo lo que podía salir bien ha salido mal en el viaje de Ayuso. Bueno, yo, por añadir algo, a mí esto de los boicot que sufrió Ayuso, esto es la tragedia del liberalismo español, que habla de la libertad pero no entiende lo que es una sociedad civil. Debe pensar que la sociedad civil es una cosa que está en una vitrina para mencionarla. Las manifestaciones fueron espontáneas de activismo de izquierdas o de indigenistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una sociedad liberal. En eso consiste. No es que llame por teléfono Pedro Sánchez o la presidenta Sheinbaum para organizarle un boicot. La cosa, ¿cómo será lo que decía de la derecha Carlos? ¿Cómo sería la cosa para que los premios Platino no la quisieran? Porque yo fui periodista de cine unos años y sé lo que son los premios Platino, y los premios Platino, bueno, son muy madrileños en su creación. Y yo no recuerdo boicots en premios a cargos políticos de este tipo. Los premios Platino, para el que no lo sepa, son los premios latinoamericanos del cine. Pero ¿cómo sería para que no la quisieran,
que además tomaron la decisión en el último minuto, o sea, 48 horas de la gala, y encima lanzaron un desmentido de la nota que dio la Comunidad de Madrid sobre la no presencia de Ayuso en los premios. O sea, es verdad que la técnica de Bannon es llenar el campo todo el rato de contenido y no importa qué tipo de contenido, pero yo creo que este viaje ha sido un poco tocar fondo para Ayuso.